Territorio Sidrero llega una semana más con un percorrido que va a llevarnos a conocer el llagar Viuda d'Angelón, en Nava. También nel concello Navetu tomamos unos culinos nel Chigre La Figar. Paseamos pelas celebraciones de la Magüestu na cai gascona d'Ubieu. Falamos de la historia de los llagares nel concello más pequeño de Asturias, Noreña, col historiador Toño Martínez. En Sabíes qué falamos de sidra y salud. Y terminamos, como siempre, con Fernán González Lechosa y les sos pallabres sidreres. Territorio Sidrero llega hasta Nava, la capital de la sidra, para conocer el llagar de Viuda d'Angelón. Buenas, Fran. Hola, muy buenas. Garrote trabajando, ¿eh? Estamos trabajando aquí un poco, sí. Eso es bueno. En la época de Mayar. Gracias por recibirnos en este llagar de Viuda d'Angelón. Sí. Veo que aquí traes una máquina muy moderna. Esto es una prensa neumática. Ajá. Que un llagar, pero moderno, ¿no? Sí, es lo que es un llagar, lo que llamamos un llagar, pero así moderno y tal. Lo que hace es que sacamos el prensado, lo que es el prensado tal, lo sacamos en unas 5 o 6 horas más o menos. Mucho más cuando rápido, antiguamente, ¿no? En el tradicional, tardamos casi 2 días y medio, 3 días. ¿Y esto cómo lo fae? Esto es como una, por decirte algo muy fácil, como una lavadora de casa. Ajá. Y dentro lleva una membrana central que se hincha con aire comprimido y al hinchar contra las paredes del cilindro, pues lo que hace es drenar la sidra a través del tambor. Y aquí llega la sidra del Duerno. Aquí la sidra de esta prensa nos va cayendo a este Duerno moderno. A este Duerno moderno, por decirte algo. Y nos va cayendo aquí a este un filtro para filtrar lo que es un tamiz. Lo que hace es filtrar lo que es la magalla y de aquí abajo la bodega. Muy bien. Pero mucha modernidad, pero este es un llagar tradicional de toda la vida, es un llagar con historia, sí, ¿verdad? Este llagar lo fundó mi padre en 1947 y ahora seguimos los hijos en él. ¿Y seguís dos fíos trabajando? ¿Cuántos sois? Somos 5 hermanos los que seguimos con la tradición de mi padre. Tenéis gente de sobra, ¿verdad?, para llevar el llagar con 5 hermanos. Sí, entre los 5 nos arreglamos bien, sí, nos arreglamos bien. La sidra, Viuda d'Angelón, ¿por qué ese nombre? Porque mi padre, en vez de poner su nombre que se llamaba Alfredo, puso, antiguamente ponía mucho el nombre de la madre. Entonces, mi abuelo en este caso se llamaba Carmen y se había quedado viuda y puso el nombre de su madre, Viuda d'Angelón. Muy bien. Bueno, y aquí tenemos los mazanes preparados para entrar a mallar, ¿verdad? Sí, en este caso, por ejemplo, esta fila que vemos de manzana es manzana con denominación de origen, que nosotros aquí tenemos la marca de Praumonga como como sidra de denominación de origen. Fran, vosotros tenéis la sidra natural aquí en el llagar de Viuda d'Angelón y después tenéis otras variedades en otra instalación distinta, ¿verdad? Sí, tenemos aparte de lo que es de la sidra natural de Viuda d'Angelón, hacemos otros productos como puede ser la sidra de pera, de hielo y las brut. Esta sidra que está aquí va a la otra instalación, allí donde se faen esos subproductos de la sidra, ¿verdad? Exacto. Sí, bueno, pues ¿qué te parece si nosotros también vamos hasta allá y conocemos el resto de instalaciones? Venga, vamos allá. Venga. Y estas son, Fran, las instalaciones de los que nos falabes que entamastis en el año... En el año 69. 69. Que son el lagar, o sidra pomar. La vuestra marca, ¿no?, de sidra champanao, ¿no? Es la marca de sidra, sí, la sidra espumosa, champanao de toda la vida, la que brindamos todos juntos en Navidad. ¿Y cómo llega, Fran, que en aquel momento entamáis con esta iniciativa de hacer la sidra champanao? La sidra champanao aquí se inició porque en Nava había en aquella época bastante sidra sobrante de sidra natural. Entonces la sidra natural nuestra que nos sobraba, pues la hacíamos para sidra espumosa. Y ahora tenéis también, además, con un éxito importante por producto, la sidra brut. La sidra brut lo que consiste es en meter... Podemos moverla, ¿no? Sí, una sidra natural en esta botella y después meterle dentro de la botella levadura y azúcar para conseguir la segunda fermentación dentro de la misma propia botella. Como el Cabernet, ¿no? Exactamente, es el método champanoise. O sea que... Aquí ves la borra está depositando aquí, son las levaduras muertas, y esto se llama en rima. Lo que hacemos aquí es una maduración de casi un año en la botella de las levaduras con la sidra, para que las levaduras cuando se autolisan vayan soltando la proteína para hacer la sidra más suave. Esto lo que hacemos es después llevarlas a los pupitres para que las levaduras vayan hacia el fondo del cuello, para después congelar el cuello y sacar la levadura. ¿Qué pasa con esto? Que eso, claro, es un proceso muy laborioso. El proceso tarda mucho más que una sidra de champán normal
y es una sidra brut, o sea, es una sidra seca, más bien tiene algo de gramos de azúcar, pero es más bien una sidra seca. Se hace estos tipos de productos porque hay gente que le gusta más bien dulce la sidra, o por ejemplo en otros mercados les gusta más bien seca. Entonces intentamos hacer sidras para el gusto de todos los consumidores. Y no la estáis haciendo nada mal, ¿verdad? Por lo que tengo entendido. Bueno, de momento pues la sidra brut Puy de Angelón ya ha ganado este año 2 premios. Y el último premio fue en el Salón de Sidras de Gijón como primer premio, y bueno, de momento nos está saliendo bastante bien. Muy bien. ¿Seguimos viendo las instalaciones? Sí. ¿Cuántos litros tienes más o menos? ¿Cuánto producís? Nosotros aquí más o menos hacemos unos... aquí sobre 700.000 litros y abajo otros 700 más o menos. ¡Buah! Cantidad curiosa. Y aquí entramos en una planta embotelladora, ¿verdad? Pero no veo botellas, veo barriles. ¿Qué es aquí esto? también se bebe la sidra espumosa, aparte de en botella. Fuera de Asturias, sobre todo, se bebe mucho en sidra de caña. En caña, o sea, mandéis para los chigres. Es en las mismas sidrerías o restaurantes, por ejemplo, de Madrid, Galicia, la costa de Valencia y demás, pues se bebe sobre todo la sidra espumosa en caña. Y con la sidra ya preparado, llega el momento de embotellarlo y de etiquetarlo, ¿no? Claro, esta es la típica sidra que ahora nosotros bebemos en Navidad. Por ejemplo, esta es la sidra pomar, la sidra champanada de pomar, que en este caso sería una sidra dulce. Supongo que cuidar lo que lleva la imagen de la marca, del Yagar, el tenerla embotellada guapo, es importante, ¿no? En estos tiempos. Sí, ahora sobre todo que la gente lo que más mira es más lo que es el envase por fuera que casi que lo interior. Pero bueno, realmente a mí lo que más me importa es el interior que el exterior. La sidra que tenga una calidad, ¿verdad? Pero bueno, y también es importante, ¿verdad? Ahora mismo todo es importante, tanto el interior como el exterior. Tenemos ya la sidra en perfectas condiciones, preparado, etiquetado. Hoy en día la imagen ya es muy importante, muy ¿verdad? importante. La gente cada día se fija más en la etiqueta, en cómo va colocado todo. Y bueno, la verdad es que una persona está aquí controlando que baje el collarín con la etiqueta, que vaya alineado, y luego pasa para allí, para encajonar, y luego ya se vende para las tiendas ya directamente. Cuando llega la sidra a la planta de embotellado, ¿ya está con gas, en este caso? ¿O bien No, o metes no, aquí? el gas se mete aquí. El gas se mete aquí. El gas se mete aquí. En el caso de la Brut, no, ¿verdad? No, Porque salía bien el brut ya se hace de la botella. en la botella. Bueno, ¿y este espacio, Frank? Este espacio es, como decir, nuestra exposición de nuestros productos, que aquí ahora mismo tenemos 2 nuevos productos que son los últimos que hemos sacado. ¿Y cómo cambian los tiempos, de la zapica y la sidra de aquella manera en la esto casa es de madera? La sidra madera, claro, ahora esto... A una imagen completamente diferente. Claro, tú ahora que tienes que dar una imagen más bien, sobre todo de marketing de los productos, y entonces tener buena presentación de ellos. Esto sería nuestro producto nuevo, que es la sidra de hielo, que es el último producto que sacamos el año pasado. Una sidra que se va congelando la manzana, ¿no? Primero. Exacto, sí. Es un nuevo producto. Y este es también muy representativo nuestro, que es la sidra de pera de Angelón, que es algo nuevo, que recuperamos la tradición de mallar otra vez las peras aquí en Asturias. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo era esa tradición de la sidra de pera? Porque ya es muy poco conocida, ¿verdad? Antiguamente había tanto manzanas y peras en Asturias. Lo único que hicimos fue... sigue habiéndoles, ¿no? Y sigue habiendo, pero ahora hay mucha menos pera que antes, porque la pera tiene más problemas fitosanitarios en el campo. Entonces lo que hemos recuperado es la tradición de tratar de volver a mallar la pera y hacer sidra de ella. Y bueno, creo que está saliendo bastante bien. Este año ganamos el premio también a la mejor sidra de pera internacional, aquí en el Salón de Sidras de Gala en Gijón. Y bueno, esperamos experimentando con la tradición, en realidad, ¿verdad? Exactamente, sí. Hay que ser... Hay que servirlo frío, ¿no? Vale. Hay que servirlo muy frío, realmente. Frío. Ay, bien, cuidado, que... Bueno, brindamos, ¿verdad? Brindamos por la sidra.
La seronda en Asturias nótase porque enfría el tiempo, caen les folles de los árboles, pero sobremanera porque entamen a vese castañes nos montes. Este fruto, traído con les castañales por los romanos, nunca nun se desaprovechó, y é por ello que en esta época del año celebrense perdayuri amagüestos, folixes onde les castañes se amagosten, que dicir, son asaes, y onde el ambiente calez pola folixa y los bailes. La caima sidrera d'Ubieu, el Boulevard de la Sidra Gascona, celebra cada año en el mes de Pallares un amagüesto tradicional en el que la Asociación de los Chigres de este espacio ubieín reparten más de 1000 kilos de castañes amagostaes de baldre y 1000 litros de sidra del Duerno, zusmio, que en ese mes del año es fácil recoger directamente mientras pinguen en los llagares. Por nada más 3 euros los participantes en esta folixa reciben un cucurucho de castañes amagostaes y un vaso para beber toda la sidra del Duerno que ellos prullan. Y los asturianos y asturianas responden a esta actividad enllenando la calle Gascona, que para este día, como en otras ocasiones folixeres, tiene animación musical al cargo de bandas tradicionales, gaiteros y, en general, música del país. Una folixa de la seronda que tiene a la sidra sin Formentar como protagonista y que cada año ayunta a más personas en Gascona, pero también en los pueblos y en las escuelas de Asturias, donde la magüesto es una actividad cada vegada más habitual, siguiendo la tradición milenaria de recoger y comerles castañes de los abundantes castañeos que podemos atopar a lo largo de todo el país. Todo el mundo fala de que beber de alguna copa de vino al día ya es saludable, pero ¿sabías que la sidra tiene también importantes beneficios para nuestra salud? Dende va siglos, la sidra está en la dieta de los asturianos, y somos uno de los pueblos de Europa que bebe más sidra, pero haciéndolo con moderación. La nuestra bébora está demostrado genera beneficios para la salud de las personas. En la Babilonia del año 600 en antes de la nuestra domina ya se conocían las ventajas para la salud de beber el zusmio de la manzana. Y ya que la sidra fue calificado como diurético, tónico, antidiarreico o preventivo de infartos, entre otras características. La doctora Caroline Walker de Brain Research International asoleyó resultados positivos de una investigación que demuestra que beber alrededor de medio litro diario de sidra genera importantes efectos positivos para el organismo. Y ya que la sidra tiene un amplio contenido en antioxidantes y estos ayuden al cuerpo a evitar dolencias cancerígenas y problemas cardiovasculares. Estos datos asemellan a los atopados en el consumo moderado de vinos. A estas características súmense también que la sidra ayuda a una mejor respiración pulmonar, a evitar la dolorosa gota y la piedra en el riñón, ya que la función diurética pone en marcha el funcionamiento de los riñones en las mejores condiciones. La sidra también ayuda con el colesterol, el sistema nervioso y, por supuesto, con una mejor salud mental, pues es una bébora que se consume siempre de forma social. Territorio sidrero aporta Noreña, un concello en el que no hay ningún llagar, pero que tiene una larga historia en el mundo de la sidra. Y para hablar de ello vamos a contar con Toño Martínez, autor del libro Noreña y la sidra. Bueno, Toño, tengo aquí esperando, ¿eh? Bien. Bueno, cuéntame, tenemos aquí este libro, Noreña y la sidra, un concello como Noreña que está tan arraigado a otros como Siero, Sisión o Villaviciosa, donde la cultura de los llagares es tan importante, y aquí no tenemos ningún llagar. ¿Qué pasa? Sí, de eso se trata el libro, y bueno, aunque ahora no tengamos ya del siglo XVIII, pues ya tiene constancia de que hay algunos llagares, y luego más adelante, en el siglo XIX, ya hay más. Realmente el siglo XVIII son las primeras referencias, pero seguro que tuvo que haber cultura sidrera en antes, ¿no? En el concello. Sí, en teoría, pero primero de eso pues era otro tipo de consumo en días especiales. Y entonces eso, a partir del siglo XIX ya hay un aumento del consumo, y también con la industrialización y estas cosas, pues cambia el consumo y el sector aumenta y ya se industrializa un poco más, aunque sigue siendo todavía tradicional, no es comparable a lo que va a haber ahora. Eso pasa en toda Asturias, ¿no? El siglo XIX, la llegada de la industria, supongo que supone un cambio radical para el mundo de la sidra, también en Noreña. Sí, aparte de los cascos, de las botellas, del vidrio y tal. Aparece la botella, claro. Aparecen nuevos productos como el vinagre o coñac de sidra que se comercialicen, la sidra champanao también. Entonces, bueno,
y con la industrialización de, pues, yo qué sé, aquí estamos cerca del Escuén, que es... tal, pues notas mucho el cambio, claro. Hay una demanda grande, y bueno, porque todos los Jagars que teníamos en Oreña, con 2.000 habitantes, si lo bebiéramos todo porque en el aquí, siglo XIX fales de 11 Jagares, si no me equivoco, ¿no? Al final es ir, quedaríame por mirar el principio mayor, pero bueno, al final habría 11 mínimo funcionando. Con 2.000 habitantes, 2.000... Calculando 10.000 litros que declaraban producir al año. Pues salen, mucho sí. 100.000 litros a 2.000 habitantes. Está claro que algo se exporta. Está claro que hay un concejo sidrero. ¿Qué? ¿Era más sidra natural sobremanera o también había sidra champanao? Champanao aquí no, pero aquí cerca en la Carrera, en la parroquia de la Carrera, había una fábrica de que hay en Siero, ¿no? La Carrera. Sí, aquí. Pero bueno, pasa que como Tais sois una isla aquí de claro, pegamos con la parroquia de la Carrera, sí, que está aquí al lado y está antes de la Pola. Bueno, Toño, si te parece, sigues contándome y conocemos otros lugares también de la villa, ¿vale? Muy bien. Venga. Vamos por ahí. Bueno, Toño, pues aquí estamos, ¿no? En este kiosco La Música de Noreña, que se hizo a más precisamente para algo reaccionar un poco la sidra, ¿no? De alguna manera. Sí, con los tabernes por lo menos. Que pues a finales del 19 el ayuntamiento construye este kiosco y forma la banda música para entretener los domingos y festivos a la gente y evitar que los operarios, que los operarios fuesen a las tabernas. Consumían sidra, entonces cosas, claro. Sí, claro, bueno, en las tabernas aparte de sidra siempre hubo... Algunos bebidas un poquitín más fuertes, ¿no? Vino también, y bueno, bebidas alcohólicas en general. Siglo XIX y el siglo XX llega como, según leí en el tu estudio, el mejor momento para la sidra en Noreña y también el peor al mismo tiempo. Sí, el siglo entero, viendo el siglo entero, sí. El primer tercio de siglo, pues sí, cuando los años dorados, los llamo yo, un poco con el color de la sidra, ¿no? Cuantos dorado. más Jagares hay... Ahí llega a haber 14 funcionando Jagares a la vez. En este kiosco vemos la plaza de Noreña, vemos otros espacios y creo que vemos también algunos de los... Bueno, aquí atrás, decidme... Hubo ya detrás de este edificio, este edificio todavía hay el mismo. Sí. Estaba el Jagar de Changüí, tenían chigre también, tenían bolera detrás, muy importante también, hubo los boleres Noreña también vinculados a los Jagares y a los chigres. Pero bueno, ya para terminar, Toño, realmente, aunque el concello no tiene Jagares, sí que cal tuvo una importante cultura sidrera y estudies también en el tu libro, en este ensayo, lo que fue y lo que lle el mundo de los chigres y de la venta de sidra, que eso sigue muy, muy vivo y nunca dejó de estar aquí en Noreña, ¿verdad? Ahora mismo, justo ahora, acaba de cerrar una sidrería y el mejor momento. Pero bueno, suelen volver a abrir y... Vienen subiendo desde siempre, ¿no? Sí, básicamente... ¿no? Tuvieron sus años malos también, en los 70, con los cuando café de moda bares, los pubs. También empiezan spas, empieza a salirse de noche. Puede decirse que hay cambios de consumos, pero vuelve ahora, a recuperarse y... Yo creo que sí, ahora en Oreña, como en los sitios de la Rodalada, hay un consumo de sidra importante. En nuestras fiestas se va teniendo su presencia en el día a día, de otra manera, porque como todo la cultura va cambiando, pero mantiense un poco lo que es la cultura de la sidra y en cualquier momento puede abrir un Jagar, ¿no? Estamos situados... Esperemos, que hay un momento de crear empleo y mucho mejor si además lo hacemos. Oye, con toda esta historia sidrera que hay en Oreña y los buen comunicados que estamos y donde estamos, podría ser... Esperemos que Territorio Sidrero vuelva pronto a Noreña y sea para inaugurar un Jagar. De momento, si te parece, vamos a conocer a alguno de los chigres. Sí, ¿no? Y dejamos que siga el programa, ¿de acuerdo? Claro, hay que ir a tomar un culín, si no... Gracias, Toño. Vamos para allá. Vamos. En Territorio Sidrero seguimos conociendo chigres especiales y hacémoslo viniendo al concello de Nava, donde está una de las sidrerías donde más saben de sidra. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. En el momento, supongo que complicado, ¿no? Estos Bueno, momentos de... un poco de apuro hoy, pero hay sitio para un culete. ¿Quieres un culete? Venga, vamos a tomar un bulín.
¿Con cuántos llegares trabajáis Aquí con 4 o 5 más o menos. Y la gente, supongo que en Nava, siendo una capital sidrera como es, será muy exigente con la sidra, ¿no? Muy exigente, y aquí más todavía. Trabajamos con Roza, con Horizon, con Trabanco, con Foncueva y alguno más. Sois una sidrería, un sidre familiar, ¿verdad? Sí. Y creo que tenéis en la familia a un verdadero experto, pero de Sí, verdad, señor. en sidra. Pero ese ya está en la parte de fuera, anda por ahí, míralo. Voy a buscarlo y que me encuentre. Vete a buscarlo, bien tu mi padre, ¿no? bien mi Venga, padre. pues vamos a Venga, poner con él. encantado. Gracias, Venga, hasta ahora. Buenas, Hola. Gumersindo, ¿Qué ¿cómo tal? estamos? Gumersindo Martínez. Martínez. Todo un experto na sidra, ¿verdad? Bueno, todos los días hay que aprender algo. ¿Cuántos años lleváis con este chile? Bueno, pues aquí concretamente llevamos desde el 85. Pero ya en el año Sí. 80 fundasteis este chile, ¿verdad? En el año 80 empecemos la actividad en la hostelería y en otra sidrería que hay ahí para allá, que abrimosla nosotros. Pero Gumersindo, supongo que escoger la sidra para ti es bien fácil, porque es un experto y es uno de los miembros habituales de ¿cuántos xurados en Asturias? Bueno, prácticamente estoy en casi en todo. Sí, porque ahora... Estás en Gascona, en Sariego, ¿no? Sí, yo estoy ¿Dónde en más? concurso de Gascona, estoy en el de Nava, estoy en el de Gijón, estoy en el comité de cata de la sidra de manzana seleccionada y pues en los concursos caseros de Sariego y de Siero y de donde me llaman. Sois una familia sidrero, ¿verdad? Porque el Tofio también ganador en su día de un campeón de echadores de sidra, ¿no? De Asturias. Sí, ganó varios concursos. Lo que pasa que después tenía que trabajar aquí. Y es complicado, ¿no? Desistió de- Compaginar una cosa con otra, Claro. el trabajo con los concursos, supongo. Teníamos mejores tiempos y entonces volvió más. O sea que echáis aquí una montonera de sidra al año, supongo que incontable, ¿no? Lo que echáis en este chile. Bueno, vendemos sidra, no nos quejamos. Yo creo que la sidra, Llega un buen momento. yo ¿no? pienso que la sidra que fue la crisis para la sidra no la hubo, creo, ¿eh? Eso Hasta igual. ahora, no sé. Yo creo que la sidra siguió Y aquí vendiendo. echáislo en botella y tenéis también paspiches y espicharlos, ¿no? En el tonel. Sí, bueno, tenemos aquí, echamos la botella escanciado como siempre y luego arriba pues hacemos despiches que tenemos una instalación. ¿Vamos a verlo? Sí, hombre, Venga, vamos claro. a verlo y cuéntesme allí. Yo me sigo. Venga, vamos. No hay problema, venga. Quiero que me cuentes cómo poder hacer para saber si me están dando una sidra buena o no. Hombre, lógicamente lo que debes de saber, Alberto, lo que debes saber son les 4 o 5 cualidades que debe tener una sidra para que sea perfecta. Todo lo que no sea eso, pues son defectos. ¿Vale? Entonces, sabiendo las cualidades, es cuando se busca la sidra mejor. Yo soy de los que no me gusta comprar la sidra por teléfono. Me gusta ir, probar en el tonel, si me gusta bien, y si no, pues O sea que para otro lado, o otro tonel, vas o en por otro los momento. llagares y vas probando los distintos palos de cada llagar y Eso importante, es. ¿no? Sí. El tenerlo, el chigre, cuidar la sidra que se da al cliente, ¿no? Hombre, yo la sidra, yo quiero sidra en mi casa que me enfile yo con ellos, y no malo. Porque la sidra tiene que saber bien. Y luego aquí en Nava, que es una zona tradicional de sidreros y de sidra, a nosotros nos perdonan un poco, Ya. Tenemos que tener sidra rico porque si no enseguida protestan. Y hacen bien, Hombre, claro. y hacen bien, sí. Oye, y la sidra hay que acompañarlo con comida buena también, ¿no? Hombre, claro, todo lo que sea Eso bueno. aquí también tenéislo. Sí, hombre, ahí Pilar funciona en la cocina de maravilla. Voy a ver a Pilar a que me cuente cuál es el plato más bueno que tenéis aquí y a probarlo y a ver cómo llega. ¿Qué te Muy- parece? muy Después bien. volvemos a vernos, ¿vale? Muy bien. Venga, conversindo, pues voy para allá. Vale. Buenas, Pilar. Muy ¿Qué buenas. tal? ¿Cómo estás? Bien. Yo aquí muy calentina, cocinando. Da gusto, ¿eh? ¿no? Cuando en invierno estar en la Sí, cocina agradece. sí, ¿qué te parece? De Tienes estos aquí cebollines. una ¿Sabes cómo se montonera hace de esto? ellas, ¿no? ¿A ti qué te parece? Complicado. ¿Eh? Eso es lo primero. ¿Atreveriste a sacar esto? Sí, ¿por qué no? Bueno, pues... Atreveríame, pero seguramente faría lo mal. Sí, eso pero sí. ¿sabes cuál es el truco? Hay que dejarles muy finines. No ellos hay que dejar nada dentro. Entonces metes ellos allá este bonito con huevo y pimiento y tomate. Ah. ¿Eh? ¿Quieres que te haga una? Venga, Hágote una. vamos a hacer una, Mira, sí. metes así para allá. Lo que pasa que dijo un cocinero Sí.
que la mejor pinza, que era una mano limpia. Entonces, Claro. termínase primero con la mano. Porque al final ya la manera de rellenarla completamente, claro, ¿verdad? y para llenarla bien, porque si no, aquí en Asturias la gente ya es muy dragona, ¿eh? Y luego, ¿sabes qué pasa? Que para que estén tiernines, pues dejas ellos una capa aquí guardada y Ajá. esto sirve de tapón, ¿eh? Ay, Esto sirve de tapón, haces así y ya está. Entonces, ¿qué haremos? ¿Invitaremos a comer? ¿Les enseñaremos Hombre, pues sí, yo cuando digo que terminen de voy a seguir cocer? trabajando, voy a seguir conociendo el Chigre. Sí. Y después Mira, vémonos y a ver cómo llega el resultado. esa gente de ahí de fuera, como te dice que cuida siendo la sidra. Voy a Porque, decirlo. no sé, Yo creo que bien, ¿no? parece. Es un Chigre que tenéis, cuidáis mucho la sidra, ¿verdad? Aquí en Nava- Aparte de cuidarlo, bébelo, ¿eh? Que yo lo peor. ¿eh? Bueno, Pilar, pues voy a salir a ver cómo Ven- ¿verdad? Ya vive aquí venga. la gente el tema sidrero, que Bueno, en Nava lleva bueno. mucho, ¿verdad? Pero Lo no viviendo salir con al mucha frío gana. y no ir sin comer No. unos callinos, ¿eh? Venga, enseguida Que estamos también aquí. ya la especialidad, ¿eh? ¿También es callos? Sí, los Madre callos mía. muy ricos. Vaya fartura que os espera. Pues venga. Gracias, Pilar. Ala, vosotros además no engordáis, ¿qué problema tenéis? ¿Eh? Y bueno, ya volvimos a las pizzas para ver cómo se está desarrollando. Estamos aquí con Chinto. Muy buenas, Chinto. Hola, ¿qué tal? Estás echándonos aquí la sidra con este cacharro. ¿Cómo lo llamáis? Sí, una palmera para espichar. Palmera para espichar. Espichando el tonel aquí. ¿Despicha? ¿Contentos? Hombre, estupendamente. ¿Sois muy espicheros vosotros? Muy espicheros. Y además mucho de la figa. ¿Tú también? Sí, también. Habituales, ¿no? ¿Qué es lo que os gusta de comer en esos piches aquí en la Figar? Todo. La verdad que aquí la cocina perfecta. Vengo yo ahora de ver cómo preparan los cebollas rellenes y tienen una pinta. Me cago en 10. ¿Son buenos? Son muy buenos, la verdad que Después sí. probaré a ver cómo están. Sí, pruébales que vas a salir contento. No te preocupes que de aquí vas a salir contento y para volver a repetir cuando quieras. ¿Qué, no tomáis culines vosotros o qué? Sí, ya tomamos, Ya tomamos alguno, un culín, sí. ¿Gusta vos el tema de espicha también a vosotros? Sí, por supuesto, la sidra hay que acompañarla con algo de comer. ¿Qué vos presta más, la sidra de la botella o de la pipa o del tonel? Hombre, la pipa, si es buena sidra, como es reconocido el dueño de aquí, es excelente. Y de la pipa, mejor que de botella. Bueno, yo voy a acercarme a la cocina a ver cómo siguen esos cebollas rellenes que tengo a medios con Pilar, que creo que están muy buenos en este chigre, ¿verdad? Tú vete a ese, es que ahí no vas a fallar. Ahí no fallo. No, Y los callos creo que también. Hombre, para encima estamos en temporada de ellos. Pues nada. Así que aprovecha. Vamos para la cocina a ver cómo está esto, ¿vale? Buenas, Pilar. Hola. ¿Cómo llevas eso? ¿Qué te parece? ¿Eh? Veo con una fame. Mira que sabes. Mira. Madre mía. ¿Qué te parece? Buah. ¿Eh? Que yo papi es una fartura. Estos son de dieta, ¿eh? De dieta. Son de dieta. Y No, ya que pues no de sabes mi- una cosa que te tengo aquí preparada. A ver. Mira, esto vas a quedar. Esto vas a quedar a cruces. ¿Viste? Ya apetecía comerles antes crudos, ahora ya. A través de También presentáis con este huevín cocido, el pimentín, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué se come? ¿Un par de ellos, tres, de Bueno, no, tienes que comer mucho para comer un par de ellos, ¿eh? Porque ¿eh? siempre ponemos una patatina frita también, bueno, con porque patatinas fritas, somos muy ¿eh? glotones. No, a mí me parece que por la vida Y que entonces, Y nada, y un arrocín con leche para detrás, ¿qué te parece? ¿Podrás con todo? Estás poniéndome. Estoy aguando ya por probarlo todo. Bueno, pues ya podéis pasar al comedor si queréis. Voy a ir a probarles, ¿vale? Venga, muy bien. Muchísimas gracias. Hala, vosotros. Yo voy a probar los cebollos rellenes y seguimos con más contenidos en Territorio Sidrero. Venga. En el programa de hoy vamos a ver qué significa tastiar. Tastiar y degustar la sidra para hacerle seguimiento y calificarla según sus cualidades.